Hoy hemos invitado al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, ex canciller del Perú y también internacionalista. El tema: el Congreso del Perú aprobó hoy la moción de vacancia de Pedro Castillo por incapacidad moral, lo que significó su destitución como presidente del Perú. Doctor Macay, Rodríguez Macay, muy buenas tardes. Gracias por atender este llamado de Herbol. José Luis, muy buenas tardes con todo Bolivia, amigo de Herbol. Gracias por la invitación. A usted las gracias, doctor. Le consulto: el Perú, 5 presidentes en 5 años, una llamativa inestabilidad política. ¿Cómo llegó su país a esta situación, doctor? Muchas gracias por la pregunta, José Luis. Creo que el deterioro en el Perú es una completa responsabilidad de la clase política peruana. Tenemos que decirlo. La crisis del Perú no es económica, es política. La elevación para comprender que tenemos que tener altura para el ejercicio del poder, las pugnas febriles y por supuesto a cualquier precio querer tomar el poder, mantenerse en el poder o usurpar el poder, nos revelan y nos confirman que han sido efectivamente 5 años donde hemos deteriorado nuestra propia vigencia de la institucionalidad. Es verdad que tenemos una constitución política y que gracias por tenerla, a pesar de que hemos tenido 5 jefes de Estado, se mantiene una posición nacional lejana a la anarquía, al desorden, pero no basta. Tenemos que ponerle coto a lo que ha pasado. Esta vacancia del presidente, ahora expresidente Castillo, solamente ha sido el corolario de todo un proceso de pugnas, de una relación en verdad muy separada, muy divorciada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el Perú. De manera que ahí está el problema. Y la imagen del Perú hacia afuera queda muy mal, queda deteriorada. Es verdad que ahora ya tenemos una nueva presidenta que ha asumido la conducción de la patria, la primera en la historia nacional, Dina Boluarte, y esperemos que ahora las aguas se calmen y retornemos a la vía de la estabilidad que el Perú tanto necesita, y con ello mirar hacia adelante el futuro compartido, pero un futuro que nos vuelva a un país protagonista, vanguardista, donde todos seamos tolerantes, porque esa es la base para el entendimiento nacional. Perfecto. Bueno, voy a ir ahora hasta Sucre, la capital de Bolivia, con nuestro compañero Iván Ramos de Radio La Plata. Iván, buenas tardes. Adelante con tu consulta al doctor Rodríguez Macay. Muchas gracias, José Luis. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, ¿las leyes peruanas no son demasiado débiles que no protegen a un presidente? Alberto Fujimori, Kuczynski, Vizcarra, permanente incapacidad moral, porque usted acaba de decir un acuerdo, alguien se da la vuelta o algunos se dan la vuelta, hacen un acuerdo y declaran vacancia de la presidencia en el Perú. ¿No es demasiado débil la ley, doctor? Gracias, Iván. Buenas tardes. No, yo no creo que las leyes en el Perú sean débiles o no hayan leyes. Yo creo que tenemos muchas leyes. El problema no son las normas jurídicas, sino el problema es la incapacidad de la clase política para vivir en un marco de leyes, de constitución. Hay mucha intolerancia y hay mucha obsecuencia. Y entonces las dos cosas combinadas son muy malas porque producen un deterioro en el país.
las pugnas que se han producido y a donde hemos llegado es entera responsabilidad del gobierno central y de la oposición. O sea, lamentablemente no hemos aprendido a dominar nuestros gestos y actos y nos hemos vuelto muy proactivos en una dinámica de destrucción interna. Eso tenemos que cambiar con madurez. Tenemos que entender que tenemos un camino hacia adelante donde la estabilidad va a jugar su rol y será una regla. Si no hay, no vamos a encontrar el verdadero camino. Tenemos que construir y trabajar en educación para ser menos confrontacionales y mirarnos el rostro uno a uno como verdaderos patriotas, lo que no hemos visto en los últimos años y mucho menos en la clase política. Doctor Rodríguez, se dice que la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, tiene poco margen de gobernabilidad. ¿Será más de lo mismo en el Perú? No, yo creo que Dina Boluarte, a quien conozco, porque viajamos juntos a Bogotá, ella como vicepresidenta del Perú cuando el presidente, entonces Pedro Castillo fue impedido de salir del país, yo me estrenaba como canciller, tuvo un desenvolvimiento realmente importante como vicepresidenta de la República. Yo no creo que ella sea más de lo mismo. Lo que sí creo es que hay mucha expectativa en lo que vaya a hacer hacia adelante y es muy importante que todas las fuerzas políticas le brinden el apoyo pensando en gobernabilidad, pensando en estabilidad, sin ideologías, y que evidentemente lleve al país hacia un sendero que le ponga coto a esta inestabilidad. Y para ello será importante que haya un gabinete de ancha base, pero ancha base de verdad, no como la que me hablaron y me prometieron cuando en agosto asumimos la Cancillería y dijeron que iba a ser un gabinete de ancha base. Entramos 2 ministros y todo lo demás seguía siendo prácticamente igual. Acá tenemos que mirar que quienes vayan a ser los futuros hombres de la patria en el gabinete sean gente en verdad con muchas capacidades y que sean realmente transparentes, impolutos en su accionar y que quieran servir al Estado. Necesitamos un gabinete de hombre de Estado, con una presidenta de Estado y mirar los intereses del Estado. Hay que dejar atrás a los gobiernos que se solventan para ejecutar las pretensiones de los partidos políticos o de particulares. Es uno de los grandes dramas, no solo de Perú, sino de su región, de la región de América Latina. Doctor Rodríguez, una aclaración. ¿Usted fue canciller del gobierno de Pedro Castillo? Dice que asumió en agosto. Sí, claro, yo fui canciller del Perú en el mes de agosto y lo fui por 40 días. Luego de ello, como consecuencia de una diferencia que surgió por el tema del reconocimiento a los saharauis, lo que habíamos acabado, porque no existe en el derecho internacional, pues una diferencia de esa naturaleza obligaba a mí a actuar con principios y nos retiramos. Me retiré, yo presenté mi renuncia con carácter irrevocable el 9 de septiembre de este año. De manera que, por eso lo digo, tenemos que tener, en verdad, una mirada lo más ponderada posible, sin ensañamientos, sin sobresaltos, pero pensando en el interés nacional, pensando en la agenda de los 32 millones de peruanos que esperan una luz al final del túnel, lo que no se ha visto en los últimos tiempos. Vuelvo a Sucre con Iván Ramos. Iván. Gracias, José Luis. Mire, realmente es un gusto hablar con una república hermana. Al final tuvimos un solo nombre,
tuvimos un solo presidente durante toda una década. Doctor Rodríguez, Pedro Castillo lucha contra el golpismo, lucha contra el Fujimorazo, derrota a su hija Keiko y hace lo mismo, cierra el Congreso o por lo menos intenta cerrar el Congreso. Al final se critica una acción y se hace lo mismo. ¿Qué opina usted? Sí, estoy de acuerdo con ello. En ambos casos se quebró el orden constitucional y se pusieron en un estado de marginalidad. Lo que hemos visto es un claro acto de autogolpe de Estado llevado adelante, aunque sea por horas, por el señor Pedro Castillo, tenemos que decirlo. No contó con que las Fuerzas Armadas seguirían pegándose a la Constitución y las leyes, perdió piso, perdió peso y mire cómo terminó. De manera que hay que mirar el problema no solamente desde una perspectiva jurídica inmediata que ya es importante, sino hay que mirar el tenor político, la consecuencia política, la connotación política intraestatal dentro del Perú como fuera del Perú. Son dos elementos y dos factores que hay que evaluar. Yo estoy persuadido que ahora que ya tenemos una presidenta, que es la primera de la historia del Perú, venga una etapa de quietud, de calma, que es lo que corresponde, que es lo que todos los peruanos estamos realmente necesitando. Doctor Rodríguez, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno de Dina Boluarte para evitar que se repita la historia y para evitar que esta condición de la moral sea suficiente para destituir mandatarios en el Perú? No, fíjate, yo no me correspondería decir qué es lo que debe hacer, pero sí que se pegue a la constitución política. No es difícil hacerlo, hay que tener convicción y formación. La constitución debe ser siempre el instrumento jurídico vector, matriz, inspirador de nuestra vida nacional e internacional. Hay que pegarse a la constitución política y nadie nunca quedará mal parado. Es una regla sustantiva y eso se tiene que hacer, se tiene que consumar como parte esencial de nuestra democracia, que como muy bien dijiste al comienzo, estamos lapidándola con tantos gobernantes en tan poco tiempo. Vuelvo a Sucre, Iván. Muchas gracias, José Luis. ¿Será que la nueva presidenta del Perú le abre las puertas a Keiko Fujimori, a su grupo parlamentario? Yo aspiro y espero, ella habló hoy en su discurso inaugural de un gobierno de todas las sangres. Me imagino que se referirá a la sangre política, en el sentido de que será extraordinariamente inclusiva para actuar sin ideologías. Yo creo que eso va a ser muy bueno para el país, sería muy bueno para la nación. Mira, José Luis, Iván, venimos de una polarización que no se detiene hace ya buen tiempo, yo diría desde los propios tiempos de Vizcarra con la pandemia. La polarización nos está latigando a los peruanos, nos está retrotrayendo. Todo eso tiene que cambiar. Y para eso tiene que haber muy buena voluntad, que la hay, estoy persuadido, pero también de la oposición para no estar buscando tres pies al gato, hay que buscar equilibrio, con sensatez, equilibrio, pensando, por supuesto, en los destinos de la patria. Muy bien, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, le agradecemos muchísimo por estos minutos con la red Herbol en Bolivia. Usted ha sido ex canciller del Perú en el gobierno de Pedro Castillo y su aporte ha sido muy valioso en nuestro noticiero Bolivia en Contacto. Ha sido usted muy amable. Gracias a usted por la invitación y hasta cada momento. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller de Perú durante 40 días en el gobierno de Pedro Castillo, hablándonos sobre la situación del Perú en este momento después de la destitución del presidente Pedro Castillo y la asunción como presidenta de Perú de Dina Boluarte.